Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de cómo comunicarnos de la tierra al cielo. Es necesario hacerlo porque los problemas están en la tierra y desde el cielo está la solución, pero hay que comunicarse y solamente a través de la oración. La oración es comunicación. El ser humano fue creado para la comunicación y debemos aprender a comunicarnos de la tierra al cielo. Así que hoy revisaremos nuevamente las Escrituras, la Santa Biblia, para saber cómo hablar con Dios. Y el único que puede solucionar los problemas en la tierra es Dios. Dios nos da instrucciones y es el hombre con las instrucciones de Dios que tiene que trabajar. La Biblia enseña de que debemos orar sin cesar. Orar sin cesar es orar siempre. Orar en la mañana, orar a mediodía, orar en la tarde, en cualquier lugar, orar en el centro de trabajo, orar en la calle, orar en el parque, orar cuando estemos en la casa o fuera de la casa, orar sin cesar. Orar es hablar, es comunicarnos. Así que debemos conocer todo ello porque nosotros los seres humanos fuimos creados para la comunicación. Somos seres sociales, tenemos que establecer relaciones entre personas por medio de la comunicación hablada. Así que hoy hablaremos de la importancia de la oración y cómo ser efectivos en la comunicación de la tierra al cielo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así, bueno, en estos momentos que estamos viviendo, que el mundo está en contracción y que están sucediendo tantas cosas en toda la tierra, ¿verdad? Pues es muy importante que no nos olvidemos de Dios y que acudamos a nuestro Creador, al único que puede solucionar los problemas, al único que tiene el poder para hacerlo. Y bueno, cuando mi esposo decía que la Biblia dice y enseña que hay que orar sin cesar, es una realidad y debe ser una realidad en la vida de un cristiano. Orar en todo momento, en todo lugar y por todas las cosas. Eso es tan bueno y tan poderoso, porque si estamos en permanente comunión con Dios y ponemos en Dios todas las acciones en nuestras vidas, entonces estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo la protección de Dios, estamos bajo la provisión de Dios y estamos bajo la bendición de Dios y su cuidado. Entonces es muy importante, pero realmente debemos de hacerlo. Como cristianos sí debemos de orar por todo, porque normalmente nosotros siempre queremos hacer todo en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría o entendimiento o razonamiento, pero realmente cuando todo lo depositamos en Dios y cuando le decimos, Señor, ¿me ayudas a esto? Señor, vamos acá, acompáñame, por favor, dime qué debo de hacer, dime qué debo decidir, ayúdame a tomar una decisión correcta. La Biblia lo enseña que nosotros debemos ser guiados constantemente por el Espíritu Santo de Dios y que Él siempre nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso es tan importante tener también esa relación aquí en la tierra con el único que está aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo de Dios, y tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, que es el que digamos que tiene la llave del almacén del cielo para poder recibir todas las bendiciones que nuestro amado Dios y a través de su Hijo Santo nos ha dado. Así que bienvenidos todos. Sí, bueno, la oración es el arma espiritual más poderosa que hay en la tierra y bueno, si queremos resultados en la tierra hay que entrar entonces en el reino espiritual, porque así como hay guerra en lo físico, también hay guerra en lo espiritual, y lo que está en la tierra se sujeta al reino espiritual. Por ello vemos, si hacemos guerra en el reino espiritual, entonces tendremos victoria en el mundo terrenal. Y para ello está la iglesia que es la institución más poderosa también aquí en la tierra. Entonces, si la iglesia ora, entonces vamos a ver la intervención de Dios, y de eso se trata la oración, para que todos veamos la intervención de Dios en la tierra,
sea de sanidad o de liberación o de restauración. Bueno, Jesucristo, Él tuvo éxito en su ministerio porque Él era un hombre también de mucha oración. Vemos repetidamente, la Biblia nos dice que Él se apartaba al monte a orar, o iba al monte a orar. Y en la madrugada. O bajaba del monte y luego sanaba a alguien. Porque ya cuando Jesús hacía su ministerio era porque ya había orado. Entonces simplemente por eso nada más lo que hacía era hablar la palabra y las enfermedades se iban, las opresiones se iban. Pero el secreto del éxito del ministerio del Señor Jesucristo fue la oración. Y él siempre oraba a Dios, buscaba a Dios, algunas veces de madrugada, pero Él se apartaba. Y Él nos dio el secreto a nosotros. Es más, Jesucristo fue quien dijo, ¿no?, que si buscamos a Dios en lo secreto, entonces vamos a tener recompensas en público. Y de eso se trata, ¿no? Porque, y eso lo dijo porque habían algunos religiosos, ¿no?, como los fariseos. Ellos oraban a Dios desgargantándose, ¿no?, para que todo el mundo supiese que ellos estuviesen orando. Se paraban en una esquina para que lo escuchasen todos los que estaban en las dos calles y se desgargantaban, ¿no?, presumiendo que estaban orando. Por eso vemos Jesucristo les dice, ¿no?, les dice, bueno, ustedes tendrían mejor victoria, pero si buscan a mí en lo secreto, entonces van a tener recompensas en público. Así es, hay muchas enseñanzas que tenemos acerca de la oración. Y bien, Jesucristo comenzaba su vida diaria en oración. Él se presentaba delante de Dios para comunicarse de la tierra al cielo. Jesucristo estaba en la tierra. El Padre, Dios el Padre, estaba en el cielo. La comunicación era la oración. Y el mejor momento para la oración son las horas de la madrugada. Son esas horas antes de que salga el sol. Y es lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 35. Dicen las Escrituras, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo se apartaba a un lugar secreto de oración. En este caso, salir fuera de la ciudad, ir a un lugar desierto para estar en comunicación y en comunión íntima con Dios el Padre. El Padre es fuente de toda bendición. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo con una misión en la tierra, pero todos los días había que agendar acerca del día a día, lo que se tendría que hacer día con día. Así que la agenda la daba Dios el Padre al Hijo. Pero él tenía que buscarlo en oración. Lo que el Padre le decía al Hijo lo que tenía que hacer, el Hijo lo hacía en un día de la semana. Por eso vemos a través de los cuatro evangelios diferentes actividades en la vida del Señor Jesucristo. Así es. En el camino estaba liberando, en el camino estaba sanando. Jesucristo iba de una ciudad a otra ciudad, lo llamaban porque había necesidad. Jesucristo oraba, Jesucristo reprendía demonios. Así que en el día a día Jesucristo caminaba porque comenzaba su día con la oración. Así que aquí tenemos a Jesucristo, dice la Biblia que le fueron a buscar Simón, Sí. uno de sus discípulos, y entonces le dijeron, todos te buscan. Y en el versículo 38 de Marcos 1, Jesucristo respondió, Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. allí está, para esto he venido, para hablar de los secretos del cielo, del evangelio que viene del cielo, las buenas nuevas, buenas noticias. En el cielo hay vida, en el cielo hay paz, en el cielo hay gozo, en el cielo hay prosperidad.
todo lo contrario en la tierra hay enfermedades, en la tierra hay demonios, en la tierra hay ruina económica, en la tierra hay violencia, en la tierra hay mucha maldad. Así que es una diferencia del cielo a la tierra. Jesucristo oraba y en el día Él deshacía las obras del diablo. Jesucristo estaba aquí para deshacer las obras del diablo, es lo que dice Primera de Juan 3:8. Con este propósito apareció el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Así que cuando Jesucristo oraba a temprana hora, el Padre le daba lo que tenía que hacer, las obras que tenía que hacer Jesucristo para deshacer toda obra del diablo. La vida del cristiano debe ser la misma que la del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Él dijo, a como me envió el Padre, yo les envío. Ahora nosotros, ¿cómo debemos orar? Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, algo muy importante con respecto a la oración. Busquemos Juan 16, 23. También vosotros ahora, en aquel día, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Allí está la clave, el nombre del Señor Jesucristo. Nadie puede usar el nombre del Señor Jesucristo a menos que haya creído en Él y le haya recibido como Salvador y hacerle el Señor de su vida. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos ahora orar al Padre. Dios el Padre en el cielo solamente atiende al que menciona el nombre de su Hijo Jesucristo. Así como Jesucristo llevó una vida de oración, los que oran en la tierra tienen que presentarse de la misma manera que Jesucristo. Por eso, en el nombre de Jesucristo, oramos a Dios el Padre. Esta es la enseñanza de Jesucristo. Por eso no cualquier persona puede orar en la tierra. Solamente aquellos que caminan en comunión con Jesucristo. Que han aceptado a Jesucristo. Que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Como Señor y Salvador. Y entonces, que han creído en la obra de la cruz. A través de Jesucristo y de su sangre, nosotros entramos a la presencia de Dios, porque así lo enseña la Escritura. Y vemos también que Jesucristo, cuando empezó su ministerio, Él fue bautizado fue bautizado por Juan el Bautista, y de allí el Espíritu Santo dice que lo guió al desierto. ¿Qué hizo allí? Solamente por 40 días en el desierto orar y ayunar. No comió nada y estuvo todo el tiempo orando. Y entonces fue que después salió empoderado de allí y empezó su ministerio. Y también observaba todos los días el orar muy temprano y buscar a Dios para que Dios le dijera qué tenía que hacer. Y entonces él por eso decía, lo que el Padre me envió a hacer, yo lo hago. Y las obras que yo hago son las obras del Padre. Y las palabras que yo les hablo son las palabras que el Padre me da, porque él tenía ese tipo de oración con Dios, de comunión con Dios, estando aquí en la tierra. Así es. La oración es un diálogo entre dos personas, la que está en la tierra y el que está en el cielo. Y luego también, no es un monólogo. Así es. O sea, no es hablar. Y bueno, ¿y qué dijo Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Uno en la tierra le presenta el problema. Bueno, hay que esperar, oír la voz de Dios que trae la solución al problema. Hay muchas personas que solamente hacen como que hacen porque son enseñados que hay que orar, pero no oyen la voz de Dios. La oración es todo un ejercicio disciplinario. Cuando Pablo que iba camino a Damasco y se presentó, tuvo una visión de Dios, del Señor Jesucristo, inmediatamente Pablo supo, Señor,
¿qué tú quieres que yo haga? Sí. Él le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? Era un diálogo entre dos exacto, personas. entonces Dios le responde y le dice, ve a la calle derecha, y ahí empieza él toda la instrucción. Entonces vemos que esa es una actitud correcta. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en este día? ¿Qué tú quieres que yo haga con esto? ¿Qué tú quieres a dónde quieres que yo vaya? Eso es algo de parte de la oración, una entrega hacia la voluntad de Dios. Y también el Señor dijo, orad para que no entréis en tentación. Sí, estamos hoy en el tiempo de la era de la iglesia cristiana. Todos los que hoy somos cristianos formamos parte de la iglesia en una ciudad, en una nación. Y ahora nuestras oraciones de todo cristiano tienen que ser en el nombre poderoso de Jesucristo. La oración va dirigida a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Quien nos ayuda en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos está conduciendo hacia Dios el Padre en el nombre de Jesús. Por eso en Juan 16, 24, el mismo Señor Jesucristo habló que teníamos que pedirle a Dios el Padre en su propio nombre. Jesucristo dijo, hasta ahora, todo lo que tiene que ver con el tiempo antiguo antes de la cruz del Calvario, no usaban el nombre de Jesús en la oración. Pero a partir de que Jesucristo ya venció al diablo, por eso es poderoso el nombre de Jesucristo, porque Él venció al diablo. Entonces, ahora Jesucristo nos ha dado su nombre. Que es sobre todo nombre. Que es sobre todo nombre. O sea, sobre toda enfermedad, sobre todo enfermedad, problema, sobre toda obra del enemigo, diablo. sobre toda obra del diablo. Así es. Por eso podemos reprender al diablo y todas sus obras. Debemos, por eso, seguir las instrucciones de Jesucristo. Estas son palabras dichas por Jesucristo. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Habrá gozo cuando hay sanidad, cuando el enfermo sana, cuando el pobre empieza a prosperar, cuando el que no tiene trabajo consigue un trabajo, el que no tiene dinero empieza a tener dinero, cuando hay tristeza y viene la alegría, hay cambios. Entonces el gozo se empieza a manifestar y eso es por medio de la oración, porque Dios interviene cuando hay petición en la tierra. El que pide, recibe. El que no pide, el que no ora, no puede recibir. Son las leyes establecidas por Dios. Dios es Padre y como Padre es dador. Todas las bendiciones Dios las quiere soltar sobre la tierra a los que se la pidan. Pero hay requisitos para la oración. Por ejemplo, dice la Biblia en otro requisito en Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26, allí habla de otro requisito fundamental. No podemos orar sin este requisito. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que si hay falta de perdón en la vida de una persona en la tierra, si hay odio, enojo, amargura, resentimiento, no nos llevamos con las personas a nuestro alrededor, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros propios vecinos, ¿cómo nos atrevemos a orar? Hay un requisito, es estar en paz con las personas. Ahora, si el Señor, Dios y Padre Eterno, nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados y maldades, nosotros, ¿cómo no vamos a poder perdonar? Si Él perdonó, Él dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si el Padre, a través de Cristo, nos estaba perdonando y lavando los pecados en Cristo,
en la sangre preciosa de Jesús, cuánto más nosotros no debemos de hacerlo, perdonar a los que nos ofenden. No tenemos otra excusa, otra salida, debemos hacerlo, con la ayuda de Dios, por supuesto. Y aquí en La Voz de la Alianza te podemos enseñar cómo perdonar. Es fácil, porque el perdón es un acto de nuestra voluntad humana. Pero es Yo una orden decido de Dios. perdonar o decido no perdonar. Obedecer a Dios. Ahora, o si no obedecer a decido Dios. perdonar, para eso es el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes que mencionar solamente, en el nombre de Jesús, decido perdonar. Cuando se menciona el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, toda obra del diablo que tiene que ver con ataduras en el corazón de amargura, resentimientos o falta de perdón se destruyen. Entonces la persona fluye en el amor de Dios hacia el prójimo, porque fuimos todos creados por Dios. Entonces la clave está en el nombre de Jesús. Por eso Jesucristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Si tú no puedes perdonar, menciona el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decido perdonar y verás cómo se te facilita perdonar a tu prójimo, porque el perdón es un mandamiento, no es un sentimiento. Nada tiene que ver con la emoción o sentimiento, porque hay personas que dicen hasta que yo sienta perdonar. No, pues nunca nunca. lo vas a sentir, porque el diablo tiene atrapada a la persona en su alma herida. Es que me hicieron. Y guardan resentimientos, amarguras y venganza. Pero es un requisito para la oración. La Escritura enseña que cuando una persona no perdona y guarda amargura y resentimiento, le está abriendo la puerta al diablo, ¿sí? Le está dando derechos a Satanás. Y entonces dice, no deis lugar al diablo, dice, perdonad. Así que estos son secretos que están revelados en la palabra de Dios para la oración en el Nuevo Testamento. Jesucristo dio su nombre y ahora tenemos que perdonar antes de presentarnos a Dios el Padre para que Él nos perdone. Dios es el único que puede perdonar pecados, porque el diablo atrapa a la persona por el pecado y la falta de perdón es pecado. Así que Dios quiere que caminemos en esta Dios tierra quiere también en unidad. Que los cristianos en una iglesia oremos juntos, porque allí está el poder de Dios. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Entonces, muchas veces hay muchas iglesias en que se reúnen pero nadie ora, y no, hay que aprovechar estar juntos para orar juntos a Dios. Es lo que Dios quiere, es casa de oración será llamada mi casa. Y hoy estamos en el siglo XXI y el Espíritu Santo nos enseña maneras muy prácticas para orar. Y ese es el tema de ahora en tu programa de La Voz de la Alianza, ponernos de acuerdo con otra persona para orar. Ese es otro secreto que vamos a enseñar por el Espíritu Santo, porque todo comienza en el número 2. Cuando dos se ponen de acuerdo es un para número pedir de algo poder. en la tierra. Y ese 2 comienza en el matrimonio, porque la base de la familia, una familia de 8 personas, de 6 personas, una familia tiene como base el matrimonio entre un hombre, una mujer. Y la familia es la base de la iglesia. Nuestras iglesias locales están formadas de familias. Y la iglesia es la base de la sociedad de una ciudad. Una ciudad está formada por su sociedad. Esa sociedad viven en colonias distribuidas en todo el territorio de la ciudad, pero en cada colonia de una ciudad son familias, casas habitación donde habitan familias, así que todo está relacionado.
La suma de las ciudades importantes de un gran territorio es lo que conocemos como nación, una nación, un país. Así que la nación representan personas, las ciudades representan personas, las familias son personas y todo comienza con el número 2. El 2. Si dos se ponen de acuerdo en un propósito, Dios hará todo a favor de la tierra. ¿Y dónde comienza el punto de acuerdo? En el matrimonio. ¿Dónde fue el ataque del diablo en su estrategia para destruir naciones enteras, ciudades enteras, familias enteras? En el matrimonio entre Adán y Eva. Destruyó el matrimonio de Adán y Eva y vino la maldición a la familia, a las ciudades, a las naciones. ¿Cómo viene la restauración de parte de Dios? Por medio de Jesucristo. Cristo fue identificado como el Cordero que tenía que ser muerto, sacrificado por familia, por familia. Cada familia sacrificaba un cordero, así se instituyó la Pascua judía. Para nosotros, los cristianos, nuestra Pascua se llama Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y ya nuestra Pascua, que es Cristo, venció al diablo. Así que ahora tenemos el poderoso nombre de Jesús para orar a Dios el Padre ante los problemas de la tierra. Tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas con los hijos, tengo problemas económicos, tengo problemas laborales, tengo problemas de salud, ahora con todo lo que está sucediendo, problemas de amenazas como el huracán que se está acercando, en fin, cualquier tipo de problema, el que me puede ayudar es Dios. Por medio de la oración me comunico en el nombre poderoso de Jesús. Ahora Jesucristo enseñó que la manera más práctica, sencilla, pero poderosa para que la oración sea efectiva es ponerse de acuerdo entre dos personas en la tierra. Y vuelvo a repetir, ese principio empieza en el matrimonio. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Donde hay comunicación en el matrimonio, donde el esposo no tiene secretos para su esposa, ni la esposa secretos para su esposo, hay confianza, hay amor, hay unidad. Es una pareja que puede orar en un solo pensamiento, porque solamente hay un solo sentir en ellos. La Biblia dice que el matrimonio es un misterio. El misterio es lo siguiente, que dos personas se hacen uno. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso cuando hay oración en el matrimonio es una oración. Son puestos de acuerdo. Son una sola carne, un solo pensamiento, una sola voz. Se ponen de acuerdo el esposo y la esposa y entonces esa oración es poderosísima para destruir toda obra del diablo en la familia, en la ciudad, en la nación. Es el secreto que Jesucristo reveló en cuanto a la oración. Eclesiastés 4 del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este es el principio que Dios estableció para comenzar una iglesia. La iglesia son personas, la iglesia no son edificios, la iglesia son personas que se reúnen, que se ponen de acuerdo, y el principio son dos,
que dos personas se empiecen a poner de acuerdo. Y ese principio está en el matrimonio. Y dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así Eso es, quiere decir porque Dios un matrimonio juntos orando a Dios por una causa. Así es. Puestos de acuerdo. Entonces, que cordón de 3 dobleces no se rompe. Dios está a favor del matrimonio. Así no toquéis al matrimonio que Dios ha bendecido. Por eso cuando una pareja se va a casar, está bien el matrimonio de lo civil, porque eso es necesario, pero hay que poner ese matrimonio en la bendición de Dios, recibir la bendición de Dios para que cuando oren, Dios esté de por medio en ese matrimonio. Mateo 18:20, allí habla ya de lo que es la iglesia, el principio de la iglesia cristiana. ¿Por qué donde dos? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la definición de lo que es la iglesia, la reunión de los santos, la reunión de 2 o 3 personas es el punto de partida. A partir de allí la iglesia puede ir creciendo, pero bastan con 2 personas, 3 personas, donde está papá, mamá y un hijo, es suficiente para ir formando una iglesia local. Sí, así bueno, que son principios. Bueno, ahí el número 2 y el número 3, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Si hay 2 o 3 personas, entonces hay un servicio. Y el 2 también porque tiene que ver con es el número que habla del Espíritu Santo. Y el 3 nos habla el número de Jesucristo. Por eso vemos en el caso del número 3, Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Ahora el número 2 nos habla del Espíritu Santo, nos habla de la unidad. Hoy en día, bueno, así como el matrimonio es uno, también la iglesia es uno con Dios por el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde vemos que necesitamos ahora sí al Espíritu Santo en nuestras vidas para que seamos uno con Él. Sí. Y podamos fluir y podamos tomar correctas decisiones. Por eso hablamos de la unidad y eso lo da el Espíritu Santo. Así es. Sin el Espíritu Santo no podemos estar en una unidad entre personas. Para eso es el bautismo en el Espíritu Santo, donde todas las personas que hemos sido bautizadas, quien bautiza es Jesucristo, que hemos sido bautizadas por Jesucristo con su Santo Espíritu, estamos en una unidad, estamos en una hermandad, somos hermanos en Cristo. Por eso podemos amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, podemos perdonarnos unos a otros y orar unos por otros, porque es el Espíritu Santo quien empieza a conducirnos. De allí la importancia del Espíritu Santo para trabajar en equipo, para trabajar entre personas. No podemos nosotros estar sirviéndole al Señor Jesucristo sin el bautismo en el Espíritu Santo. Si hay personas o denominaciones que no han creído en el bautismo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, por eso hay división entre hermanos, división entre iglesias, división entre denominaciones. Hablan de religión, yo soy de esta religión, tú eres de aquella religión, entonces, aunque él dice ser cristiano, yo digo ser cristiano, pero por el hecho de formar parte de una religión diferente, de una doctrina secundaria diferente, porque aquel dice que es cristiano, yo digo que soy cristiano. Si él es cristiano y yo soy cristiano, el que bautiza es Jesucristo. Entonces debemos ser bautizados en el Espíritu Santo por Cristo, y si estamos ya bautizados, entonces se rompen las barreras que dividen denominaciones. Por eso estamos viendo que cuando el Espíritu Santo está llegando a una persona de una denominación, inmediatamente se acerca a otra persona de otra denominación, porque el amor de Dios empieza a fluir.
Dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor de Dios se derrama por el Espíritu Santo. Así que por eso es importante el Espíritu Santo. Y como dijo el pastor, el 2 es el número del Espíritu Santo y todo comienza en el matrimonio. Donde está el Espíritu Santo hay comprensión, hay identidad, hay sometimiento, porque la Biblia habla que en la familia debe haber sometimiento en el matrimonio. Nadie puede someterse a nadie si no hay amor de por medio. Y el amor viene por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay unidad, y en esa unidad nos amamos unos a otros. Por eso cuando Jesucristo resucitó de los muertos, la Biblia dice que se les apareció a 500 personas, eso está en 1 Corintios 15. 500 personas vieron la resurrección de Jesucristo, pero Jesucristo les dijo, no pueden todavía empezar a predicar de la resurrección de Cristo hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Jesucristo habló de la importancia del Espíritu Santo porque íbamos a trabajar en equipo, íbamos a trabajar en unidad. Somos un cuerpo, el cuerpo tiene diferentes miembros, unos serán mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, diferentes denominaciones cristianas, pero un solo jefe, una sola cabeza, Cristo Jesús. Y Jesucristo dijo, esperen la llegada del Espíritu Santo para que caminen como hermanos, para que haya unidad y sean un ejército poderoso en la tierra en el poder del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:8. Y me seréis testigos, empezando de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Bueno, y también Pedro en uno de sus primeros discursos dijo, ¿no? Aquí en Pedro, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que es importante. Es una enseñanza apostólica. Es el apóstol Pedro bajo la unción del Espíritu Santo predicando de Jesucristo. Es el primer mensaje evangelístico dado al inicio de la iglesia, era el nacimiento de la iglesia, y aquí Pedro el apóstol está hablando de la importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo. De arrepentirse, de aceptar a Jesucristo, empieza con el arrepentirse y obedecer. Y entonces Dios envía el Espíritu Santo o le da el Espíritu Santo a la persona que obedece. Por eso debemos entender los tiempos proféticos de Dios. Estamos en el siglo XXI, este año 2021, cuando comenzó el Espíritu Santo a través de todos los profetas, habló de que este era un año del derramamiento del Espíritu Santo. De otra manera, a través del derramamiento del Espíritu Santo habría unidad. Unidad en el cuerpo de Cristo, una sola iglesia. No hay 2, 3, 4 iglesias cristianas, es una sola iglesia cristiana. Así que en el derramamiento del Espíritu Santo, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, un solo ejército, porque estamos en la tierra para hacer guerra contra Satanás y sus obras destructivas en la familia, en ciudades y naciones. Solamente la iglesia unida, una iglesia unida por el poder del Espíritu Santo, podemos enfrentar la batalla. Así que este año es un año del derramamiento del Espíritu Santo y por eso estamos viendo a muchas personas empezar a orar, porque el Espíritu Santo cuando viene a una persona trae el Espíritu Santo o provoca el Espíritu Santo en el corazón de la persona hambre y sed por Dios. Y empieza a buscar a Dios, empieza a comunicarse de la tierra al cielo, empieza a orar, busca a Dios en oración y busca a Dios a través de la enseñanza de la Biblia. Solamente por el Espíritu Santo podemos estudiar la Biblia con hambre y sed. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos orar con toda devoción a Dios.
Solamente con el Espíritu Santo podemos tener el celo de Dios para reprender demonios que están perturbando a familias enteras, sean cristianas o no cristianas, porque la iglesia está llena del amor de Dios para ayudar a muchas personas a ser libres de las cautividades del enemigo y a que las personas se acerquen al Dios que nos ama, al Dios de los cielos. Por eso tenemos que conocer la importancia de la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo. La oración, Dios estableció que parte de dos. Parte del matrimonio, donde hay dos personas puestas de acuerdo, comienza la iglesia, dos o tres reunidas en el nombre de Jesús, comienza la iglesia. Ahora, no nada y más hay poder. se pueden poner de acuerdo en el matrimonio. Dos personas para orar, aunque no sean matrimonio. Sí, esto ya es un principio, la iglesia cristiana, así es. dos cristianos que se pongan Dos de acuerdo. cristianos que se pongan de acuerdo. Dos creyentes. Sí, porque también el 2 nos habla también del poder. Así es. Por eso está también el dicho, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Sí. Y bueno, el 2, porque el poder lo da también el Espíritu Santo. Así es. Y No, aquí y está. Vamos a leer lo que habíamos leído Deuteronomio 32:30. Habla de cómo se multiplica el poder de Dios contra las obras del diablo. O sea, no es lo mismo una persona orando, una persona reprendiendo demonios, Que dos. a que dos personas puestas de acuerdo. Por ejemplo, hay alguien enfermo y entonces Dos personas creyentes en creyentes Cristo se ponen de acuerdo se para ponen orar. de acuerdo para orar por la persona enferma. Sí. Entonces, esa oración es poderosa, porque no es lo mismo orar uno, aunque lo pueda hacer, pero si la persona ya conoce este principio, sabrá que la oración más poderosa que podemos tener en la tierra es el ponernos de acuerdo entre dos seres humanos que hemos creído en Jesucristo aquí en la tierra. Bueno, y es como dijimos antes en Eclesiastés, cordón de 3 dobleces, o sea, esas dos personas puestas de acuerdo con Dios, orando a Dios, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Así que Y veamos aquí lo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podrá perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no les hubiese vendido y Jehová no les hubiese entregado? Aquí tenemos el poder que hay en dos. No es lo mismo 1000 que 10,000. Una persona puede orar y puede echar fuera 1000 demonios. Pero si hay un acuerdo de dos, aquí habla de una multiplicación de poder. 10,000. 10,000. No es lo mismo 1000 que 10,000. O sea, 10 veces mayor el poder en la oración de dos personas. Este es el principio. Por eso cuando el esposo y la esposa están de acuerdo y empiezan a orar, cuando el diablo está atacando a los hijos de muchas maneras, o a la familia, o la economía de la familia. Cualquier tipo de necesidad. Cualquier tipo de necesidad. Solamente hay que orar puestos de acuerdo y van a ver el resultado. Esto es práctico, esto es efectivo. Así que lo podemos hacer. La oración de dos, dice la palabra en Mateo 18:19. 2. Jesucristo dio esta enseñanza que debemos ponernos de acuerdo entre dos en la tierra para orar. Sí, dice 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Es Sí, la no se ponen de garantía, acuerdo. la garantía del común acuerdo. Dios el Padre está de por medio en esta oración, en el acuerdo de dos personas en la tierra, en el nombre de Jesús. Hay que usar el nombre de Jesús, hay que caminar en el perdón, perdonándonos unos a otros. Por eso hay que buscar un compañero, compañera de oración, que caminemos en el amor de Dios. Dos creyentes Dos creyentes puestos de acuerdo. que sepamos lo que estamos haciendo.
porque hay que creer. Esto es fe. Y donde dos o estén, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ya ese es el concepto de la iglesia. La iglesia parte de dos, porque la iglesia es el centro de oración que bendice la ciudad. Jesucristo dijo cuando entró al templo en Jerusalén: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Por eso, en una iglesia local, en un lugar de una ciudad, esa iglesia donde hay oración, donde comienza la oración, bendice el territorio. Así que la oración en una iglesia trae la bendición sobre todo el territorio de una ciudad o de una nación. Es importante por eso orar. Solamente cambian las circunstancias por medio de la oración. No hay oración, no podemos cambiar ninguna circunstancia. Las personas que desconocen lo que hay en la Biblia, lo que enseñó Jesucristo y la forma práctica de poder enfrentar los problemas, lo único que hacen es quejarse de todos los problemas y le echan la culpa al prójimo, al vecino, al gobierno, a cualquier persona. Todos tienen la culpa. Y esa es la forma de estar viviendo en la tierra, quejándose, criticando y no haciendo nada. Cuando ya Jesucristo hace 21 siglos derrotó al diablo. Si el diablo es un ser ya derrotado, ¿por qué tenemos que estarnos quejando de todo lo que hace el diablo? Donde hay enfermedad, donde hay ruina, donde hay pobreza, donde hay violencia, donde hay tragedias. Bueno, hay que actuar. ¿Y cuál es la forma en que debemos actuar? Es la enseñanza de hoy. Es ponernos de acuerdo entre seres humanos aquí en la tierra para orar, para que las cosas cambien y dejemos de quejarnos y veamos cómo Dios está respondiendo la oración. Donde hay oración hay bendición. Donde no hay oración no hay bendición. Donde hay oración los cielos están abiertos. Donde no hay oración los cielos están cerrados. Esta es la enseñanza dada por Jesucristo. En Mateo 16, 19, Jesucristo habló de que nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo y que formamos parte de la iglesia cristiana, somos los que ahora tenemos las llaves para abrir los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que si yo estoy viendo lo que está sucediendo en la tierra y no ejerzo la autoridad y el poder en el nombre de Jesús, si no ato a los demonios y los echo fuera, si no desato la bendición de sanidad, entonces ¿quién lo va a hacer? Tenemos nosotros la autoridad dada por Jesucristo. Todo lo que ates será atado, lo que desates será desatado. Y Jesucristo lo volvió a repetir cuando habló de la oración de dos y de la formación de la iglesia de dos o tres. Jesucristo lo volvió a repetir en Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que atemos será atado y lo que desatemos no será desatado. Así que esto no es quejarse. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron al desierto, iban rumbo a la tierra prometida, empezaron a quejarse. Y por la queja y por el miedo a enfrentarse a los gigantes de la tierra prometida, tuvieron que estar 40 años de castigo en el desierto. O sea que cuando una persona se está quejando de lo que está aconteciendo en el desierto de este mundo, porque este mundo es como un desierto, si nos quejamos, más problemas tendremos, más estaremos allí en el problema. Hay que enfrentar el problema. Hoy en día, en este siglo XXI, la forma de comunicarnos, porque la oración es comunicación.
Yo no necesito estar físicamente con otra persona para orar por una necesidad en la ciudad. Ahora tenemos este maravilloso instrumento permitido por Dios, porque estamos en el tiempo del avance de la tecnología. Toda tecnología viene de Dios, la ciencia viene de Dios, la sabiduría viene de Dios. Ahora, son las personas, si creen en Dios, usarán bien esta tecnología. Si no creen en Dios, usarán mal esta tecnología. Nosotros que creemos en Dios, vamos a usar bien esta tecnología. Se le conoce como teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, y en México lo conocemos como celulares. Bueno, pues haz una llamada con tu hermano, tu hermana en Cristo, una persona creyente. Las redes sociales, úsalas para predicar el Evangelio, para orar y declarar la palabra. Muchas veces sabemos que una persona está contagiada, una persona está en el hospital, una persona está a punto de morir. Bueno, pues ponte de acuerdo, busca a un compañero de oración, una compañera de oración, usa el teléfono móvil, ponte de acuerdo y verás cómo Dios responde a ese acto de fe, a la oración. Así que estamos en un tiempo donde tenemos todo el alcance para no darle ventaja al enemigo. Vamos a hacer un corte y regresamos rápidamente para dar a conocer Está bien, no se algunos vayan, saludos. Así es. Quédense porque volvemos con nosotros. saludos y más. Estamos hablando de la oración de acuerdo de dos personas. Estamos poniéndonos de acuerdo conforme a la enseñanza para orar por todos los que están en necesidad. Así que la Biblia dice, donde se pongan de acuerdo dos personas, donde estén reunidos 2 o 3 personas, Dios está de por medio en esta oración. Así que nos ponemos de acuerdo nosotros 3 para orar por cualquier persona que nos esté viendo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, puestos de acuerdo conforme a tu palabra que dice que si 2 están de acuerdo en la tierra, tú lo oirías y atenderías, Señor, el clamor. Estamos declarando ahora mismo a cada persona bajo el manto del Espíritu Santo, rompiendo todo yugo de enfermedad y de muerte. Estamos tomando la autoridad para reprender la enfermedad y reprender la muerte y desatar vida y vida de Jesucristo en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, de esta manera terminamos nuestro programa. Así es. En bendición y que las bendiciones sigan con ustedes. Hasta nuestro próximo programa. El sábado, Dios mediante.